Sean bienvenidos, mis hermanos, a esta nueva clase o reflexión sobre la profecía. Y quiero anticiparles que en este caso vamos a abordar o vamos a ver la cuestión del arrebatamiento de la iglesia y el tiempo de la segunda venida de Cristo. Uno de ellos estaría en Primera los Tesalonicenses, capítulo 4, del 5 al 18. Y el segundo caso estaría en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 1 como hasta el 9, para que usted, si quiere tomar esa referencia, lo haga. Entonces, puntualizo. En esta ocasión nos va a tocar ver precisamente el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y sobre todo, como en todos los tiempos, en estas dos cuestiones, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que está de en medio la gran tribulación, se han creado confusiones. No son cosas nuevas. Es decir, ¿acaso la iglesia estará de la gran tribulación? Que esa es una de las cuestiones que preocupa mucho a los creyentes. Muy bien, pues entonces con esta introducción o esta aclaración, vamos a empezar esta ocasión nuestra clase. Y fíjese usted que alguien es muy bueno cuando a alguien le hace preguntas. Y alguien me preguntó: oye, hermano, ¿por qué razón usted le ha dado tanto tiempo o tanta importancia al tiempo de los gentiles y a la plenitud de los gentiles? Me parece una pregunta extraordinaria. Y la razón por la cual he hecho eso es porque estos dos parámetros o puntos de referencia, el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles, son una excelente regla de medir los tiempos proféticos. Ejemplo, para que usted tenga en cuenta. Un ejemplo. Decimos que los imperios se cancelan en la tierra al final del tiempo de los gentiles, que coincide con la segunda venida de Cristo, que coincide con la piedra no cortada con mano. ¿Usted recuerda eso? Entonces, el tiempo de los gentiles mide perfectamente precisamente esas cuestiones de profecía. Y la plenitud gentil, por supuesto que mide el tiempo en que el evangelio de la gracia se estará predicando en la tierra. Y que se termina con el arrebatamiento de la iglesia. Y se terminan los dos. Entonces, yo creo que la respuesta es esa. ¿Por qué tanta importancia a esos dos puntos de referencia? Al tiempo de los gentiles y a la plenitud de los gentiles. Porque son una muy buena regla de medir los tiempos proféticos. Indiscutiblemente. Así que a mi hermano le contesto esta cuestión. Sin embargo, hay que aclarar que los dos tiempos tienen tiempo de inicio muy bien identificados en términos bíblicos, como también tiempo de caducidad. De nuevo, los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles son reglas de medir con mucha precisión las edades proféticas.
que tienen que ver con el gobierno de Cristo, el establecimiento del reino de Cristo, y que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia, pero con precisión. Pero también tenemos que entender que los dos, el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles, tienen un tiempo de inicio muy bien identificados en la Escritura, como también tiempo específico de su caducidad. Si hablamos del tiempo de la plenitud gentil, pues estamos identificando con el pasaje del Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús, cuando se fue a su Padre, antes les dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a los gentiles, cosa que no se había hecho. Quizá Israel en realidad había sido puesto para que fuera luz a las gentes, pero Israel no cumplió con su cometido. Ahora, entonces el Señor específicamente les dijo: id con los gentiles, con todos los gentiles, hasta el fin del mundo. Es ahí donde arranca o inicia la plenitud gentil, cuando los gentiles son convocados para entrar a la gracia de nuestro Salvador. Pero los dos, la plenitud gentil y el tiempo de los gentiles, escúcheme bien, tienen sus propias señales que no deben de confundirse. Ahora, desde luego, es muy propicio la confusión, o muy propicia la confusión, porque los dos tiempos terminan en un suceso que puede confundir. Uno de ellos termina con el arrebatamiento de la iglesia y el otro termina con la segunda venida de Cristo. Entonces, estos dos sucesos están muy cercanos. Puedo decirle a usted que están a una distancia, uno de otro, a una distancia de 7 años. Por consecuencia, los sucesos que preceden tanto el arrebatamiento como la segunda venida de Cristo tienen señales que pueden ser confundidas, de tal manera que si yo me pusiera en un plan muy radical, diría entonces de nuevo que uno y otro están entre ellos a 7 años distancia. Y 7 años distancia de inmediato me remiten a la última semana profética de Daniel, cuando dice: y en otra semana. Y las señales de uno parecieran ser las señales del otro. Así que, pensando de esa manera, mis hermanos, que al arrebatar el Señor la iglesia, empieza a correr el tiempo de los últimos 7 años, que son la semana profética de Daniel, la última semana profética de Daniel. Déjeme decirlo de nuevo, porque a mí me interesa más que todo, más que la prisa de avanzar, me interesa que usted procese estas cuestiones para que nutra su entendimiento y usted pueda, con toda confianza, razonar la fe, razonar los tiempos de la profecía. Y dije que pensando así,
que con el arrebatamiento de la iglesia se pone fin a la plenitud de los gentiles, empieza a correr los últimos 7 años, o sea, corre tiempo de los últimos 7 años de la semana 70. Lo que significa que el arrebatamiento de la iglesia y los tiempos de la gran tribulación quedan muy cercanos. Y esto es propicio para que los creyentes, si no tienen mucho conocimiento suficiente de estas cuestiones, van a caer en una especie de pánico, pensando que la iglesia va a estar en la gran tribulación, o que ya está. Otros dicen que ya estamos en la gran tribulación. Y entonces dije, corre tiempo de la última semana profética a partir que el Señor levanta la iglesia. Donde, según Daniel, según el ángel le dice a Daniel, que hará pacto con muchos, refiriéndose a Israel, o sea, pactará con ellos. ¿Por qué? Porque lo han recibido como un líder, lo habrán de recibir como un líder que puede ser el Mesías. Pues no se olvide que esa es una de las señales que preceden a la segunda venida de Cristo, la aparición de falsos cristos. De tal manera que harán propuestas a Israel convincentes, astutas. Sin embargo, son 3 años y medio de paz, que no es la paz de Dios, sino que es la ausencia de Satán que activa su maldad en la tierra de nuevo. Los 7 años llamados de la gran tribulación, que son 3 y medio de paz y 3 y medio de gran tribulación, que viene siendo los 7 años de la última semana profética de Daniel. Los primeros 3 años y medio son ya años de paz, pero no son por la paz de Dios. Son la ausencia de la actividad satánica en la tierra. ¿Por qué? Porque Satán, acuérdese que lo tratamos el domingo pasado. El Señor levanta la iglesia y Satán acusa a la iglesia, se hace el juicio de la iglesia, que es totalmente propio. ¿Por qué? Pues porque aunque el Señor Jesús nos justificó y nos perdonó y nos hizo inocentes, es necesario que haya un juicio donde oficialmente seamos acusados. Y ese es el capítulo 12 de Apocalipsis, donde dice textualmente: el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche. Es decir, en ese juicio, Satán será el fiscal, sin misericordia. Él querrá lograr cualquier detallito. No dice la Escritura, no deis lugar al diablo. De tal manera que mientras él está acusando a la iglesia, en la tierra hay paz. Lo que se puede llamar paz, que no tiene comparación con lo que será la gran tribulación. Ahora, son 3 años y medio de la gran tribulación. Y que yo les dije la semana pasada, porque me preguntaron por qué razón Israel habrá de sufrir. ¿O acaso Dios lanzará sus juicios, sus grandes juicios sobre la tierra, también sobre su pueblo? Yo dije que los juicios de Dios
vienen sobre el mundo gentil. Sin embargo, Satán, Apocalipsis 12, explica con toda claridad que el diablo estaba muy al pendiente de que naciera el hijo de una mujer, en referencia a Cristo y en referencia a la mujer que es Israel. Pero el hijo fue arrebatado para el cielo. El hijo está con su padre, a la diestra de su padre. Y entonces, en una operación revanchista, Satán ordena una operación exterminio contra Israel. Textualmente lo dice que se fue contra la mujer. Contra la mujer. Y que es muy interesante porque también nos da la idea en el sentido de que se le dieron alas, dice, como de águila a la mujer y la llevaron para el desierto para cuidarla y protegerla. Y dice, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, más 2 tiempos son 3 años ya, 2 años más, y medio tiempo son medio año. Consecuentemente quedan muy, muy claritos, muy identificados que son 3 años y medio de tribulación para Israel, pero que son una venganza de Satán contra ese pueblo que nos dio a ese hijo. Y en ese tiempo, por supuesto, el anticristo estará en Jerusalén, se asentará en el templo. No dice que se sentará, se asentará. Haga de cuenta que va a poner ahí su campamento. Allí va a estar, allí va a vivir. Y a los 3 años y medio cancela ese pacto, lo rompen. ¿Sí? Y entonces empieza lo que Jesús dijo: cuando viereis en Jerusalén la abominación espantosa, que dijo Daniel. Eso es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo también. Cuando viereis la abominación espantosa, que fue predicha por Daniel. El que está en los montes no regrese a casa a recoger nada. Huya, porque es tiempo de angustia. Y que es consistente con lo que el ángel le dijo a Daniel en el capítulo 12, donde le dice: será tiempo de angustia cual nunca fue. Y que en ese tiempo se levantará Miguel, que es el que está en favor del pueblo de Israel, en su defensa, para conservar la vida de la nación. ¿Sí? Me preguntaron también que si Israel iba a ser una conversión masiva. Definitivamente es una conversión nacional. Definitivamente sí. Sin embargo, eso no implica que no haya lugar para la toma de decisiones personales. Porque es muy interesante cuando en la profecía que el Señor mandará recoger a todos sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos que los trae de los 4 cabos de la tierra? Pues son los hijos de Israel. No está hablando de la iglesia ahí, definitivamente. Pero interesantemente, no se los lleva a Jerusalén. Por ahí, por Ezequiel 20, búsquele. No se los lleva a Jerusalén. ¿Sabe a dónde se los lleva? Dice que al desierto de gentes. ¿Qué lugar es ese? Qué interesante. Es el mismo lugar donde se dio la rebelión de Israel contra Moisés, cuando dijeron que la tierra no era tan buena, que no era tierra que daba leche y miel, que era una tierra de peligro, algo así como Dios nos mintió, más o menos. Allí se va a llevar a la nación de Israel, el Señor.
dice pasaré vara, es decir, como lo hace el pastor. Y muchos de los hijos de Israel no entrarán a la tierra. Categórico. ¿Por qué? Porque se está juzgando de manera personal. De acuerdo que es la nación entera, pero también el juicio es personal. No se los trae a todos los hijos es decir, en un movimiento multitudinario. Se los lleva al desierto para juzgarlos. Y muchos de ellos no podrán entrar a la tierra. Que yo lo he dicho algo más o menos así. Estás en McAllen, pero no, estás en Reynosa, pero no puedes entrar a McAllen. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos tiene un territorio específico y tendrá frontera. La frontera será desde el río de Egipto, que no es el Nilo, sino es un río que está en el desierto. Así se le llama, el río de Egipto, hasta el río Éufrates. Toda esa zona será el territorio y tendrá sus propias fronteras, de tal manera que muchos no los dejará, no les permitirá, aunque sean hijos de Abraham. Es muy interesante. De tal manera que entonces entremos un poquito en esta cuestión del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo, conocida también como el día del Señor. Y le voy a decir algo. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por allá en el capítulo 4, había nacido en los creyentes una gran inquietud, que yo la planteé de alguna manera hace poco, en el sentido de que nació la inquietud en los hermanos, que tenían tan metido en el alma que el Señor Jesús vendría por ellos. Y logro para decir, una iglesia que tiene presente que Jesús viene por ella, es una iglesia muy vigorosa, fuerte, muy espiritual. Y yo siempre digo, ¿qué tantos años hace que en su iglesia no se habla del arrebatamiento de la iglesia? Como si fuera tema obsoleto, olvidado. Piénselo, observe, pregunte. El tiempo que se tiene en las iglesias en que no han hablado ni enseñado sobre la venida de Cristo por la iglesia. Entonces, ¿cómo va a haber efervescencia en el alma, efervescencia espiritual, como tenían los hermanos de Tesalónica, que siempre estaban al pendiente, dicen los escritores de ese tiempo, por si ese día el Señor Jesús viniera? O sea, tenían tan vivo. Pero nació la inquietud. Ya mis parientes se murieron, familiares, amigos de la iglesia, y pues resulta que el Señor Jesús no ha venido. Y cuando el Señor venga, qué pena, porque ellos no podrán presenciar esa venida por la iglesia. Y les preocupaba, muy razonable. Fue una versión que nació precisamente a raíz de que Pablo les había enseñado muy fuerte sobre el arrebatamiento de Cristo a la iglesia. Pero el apóstol escribe en Primera Tesalónica, que es el primer caso donde estamos entrando, llámelo esto el primer caso Tesalónica, del 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, pues los va a traer a menos que estén con él, a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. O sea, no seremos delanteros a los hermanos que han muerto.
no nos enteraremos de la venida del Señor primero que ellos. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí es donde habla de la primera resurrección. La primera resurrección es cuando el Señor hace el arrebatamiento de la iglesia, aunque la primera resurrección empieza con la resurrección de Cristo, que es primicia de los que durmieron. Y que todavía los dos testigos que el anticristo ha de matar y tirar en la plaza de Jerusalén, y que son levantados, pertenecen a la primera resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, dice la Escritura. Entonces, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. Arrebatados. Jesús no viene a la tierra. Seremos arrebatados, levantados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Aquello que se le pueda llamar venida de Cristo tiene que tener la característica de que llegó a la tierra, vivió entre nosotros. En su primer venida, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Pero vino no a establecer el reino, sino vino exclusivamente a cumplirle a Abraham la promesa de bendecir a las familias de la tierra. En la segunda venida de Cristo, entonces Él sí viene a la tierra, salva a Israel y establece su reino. Pero está en la tierra porque estará 1000 años con su gobierno en la tierra. Mientras, clarito lo dice aquí, quiero que lo procese, mientras que cuando viene por la iglesia, dice, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Él no viene a la tierra, es un arrebatamiento, del otro modo no sería tal. Ese es el primer caso. Sin embargo, al poco tiempo los hermanos cayeron en confusión. Hay cuenta, casi se repite la historia que hoy tenemos. Y le voy a leer lo que pasó. Llegó gente malintencionada. Y algunos que yo creo que se decían que eran profetas. Sí, claro que sí. De tal manera que dice Pablo, los hermanos están muy preocupados. ¿Por qué? Porque pensaban, fíjese lo que dice, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Pues estrictamente está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, mire, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Había profecía, había gente que hacía el Espíritu de Dios dice, como el día de hoy, dice el Señor. Es más, llegaron a falsificar una carta, y sin duda falsificaron pues la firma del apóstol Pablo. Como que el día del Señor está cerca. Aquí entramos a un lenguaje. El día del Señor. En el 1 dice, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, es estrictamente el arrebatamiento de la iglesia. Pero aquí ya, en este pasaje, como que el día del Señor está cerca. A ver, espérame tantito. Estaban mortificados los hermanos por esas profecías que les habían dicho que el día del Señor estaba cerca. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? No vendrá el Señor
sin que venga antes la apostasía. 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo dije que tienen sus propias señales y quiero que usted vaya conmigo. Las señales del arrebatamiento de la iglesia. Yo dije, el tiempo, la plenitud de los gentiles tiene caducidad y tiene sus propias señales. El arrebatamiento de la iglesia tiene como señal fundamental 2 cosas. Una, la apostasía. Es decir, el dejar de creer la fe en su pureza. Y creer incluso que se cree en el evangelio cuando ya no es un evangelio. Es un abandono de la fe. Y a mí me preocupa mucho porque allá por los años 80 se corrió la versión producto de la teoría de la personalidad autoritaria que se hizo en Frankfurt, Alemania, donde Dios era autoritario, no era demócrata, no consultaba, nomás ordenaba. Y que la Biblia, que era el libro que hablaba de Dios, era autoritaria. Y que la familia que guiaba a sus hijos conforme a la Escritura era una familia autoritaria. De tal manera que empezaron a atacar en la validez de las Escrituras, de la doctrina fundamentalmente, de la doctrina. Y yo he dicho que en esos años entraron las horneadas de muchachos en Estados Unidos entre los 50 y 60, y al mismo tiempo llegaba a las universidades estas tesis, porque las hicieron con corte académico. George Lucas, Teodoro Adorno, Erich Fromm, Max Horkheimer. Ellos introducen en los medios académicos esta idea. Y para los años, fin de los años 60, salen de las universidades la primera horneada de muchachos que habían sido de la iglesia, pero que ahora ya no creían lo mismo, sino que consideraban precisamente que había un autoritarismo sobre el pueblo de Dios, que lo confundieron la doctrina con las tradiciones de los grupos denominacionales, que no es la misma cosa, la doctrina es otra cosa. Y se llegó a correr la versión, los años 80, que la doctrina no era necesaria, que la doctrina era una carga, que eso no era más que tradicionalismo. Por eso digo, confundieron lo que es el cuerpo de fe, el cuerpo doctrinario, lo confundieron con lo que es las normas que a veces los hombres ponen a través de los medios religiosos. Completamente nada que ver. Y en los años 80 se abandonó, hasta las escuelas dominicales se empezaron a abandonar y dejaron a la iglesia sin el conocimiento de la doctrina. Y un pueblo que no conoce la doctrina nunca jamás se arraiga en la fe. ¿En cuál? Si no la conoce. ¿Por qué la menospreciaron? Pues porque dijeron que era autoritarismo. Yo le estoy diciendo, mire, la vena de dónde venía todo esto. Esas gentes también están asociadas con la isla de Capri, donde se hicieron en 1900 los 2 dogmas, el dogma bolchevique y el dogma de la nueva era, que son cuestiones convenientes que los líderes, que los pastores las entiendan bien, para que sepan de dónde vino el golpe. Ahora, dijeron que era autoritarismo. Y entonces tenemos ahora, yo dije, pues la fe de opinión. Bueno, es que cada quien tiene su forma de pensar. Es la libertad de pensamiento.
Entonces, yo tengo mi propia opinión. Y nace así lo que yo llamo la fe de opinión. Y luego se abandonó la fe y sustituyeron también con lo que es la revelación inmediata, que eso se manejó mucho. Es decir, el Señor me lo acaba de revelar. Oye, pero no está de acuerdo a los principios de la fe. Pues no sé, pero a mí me lo acaba de decir el Señor. Mientras, otra de las señales, la apostasía, la segunda señal del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué es? La manifestación del hombre de pecado. La manifestación del hombre de pecado. Hermano Ramos, usted dice la manifestación del hombre de pecado. Sí, se hará público una persona que vendrá a ser el anticristo, el hombre de pecado. Entonces usted está diciendo que la iglesia estará durante el gobierno del anticristo. Jamás he dicho eso. Estoy diciendo que la iglesia le tocará conocer la manifestación de un hombre con esas características de astucia. Pero la iglesia no estará durante su gobierno. Consecuentemente, la iglesia no estará en la gran tribulación. Es muy importante que usted pueda hacer esa diferencia. Porque mire, el anticristo, para tomar dominio sobre la tierra, tiene que crear toda una infraestructura de propaganda y una infraestructura de apoderarse de los recursos de la tierra. Como dice en Daniel, que por interés repartió la tierra. Y yo dije, la repartiste pues a menos que te hayas quedado con ella. Si no, ¿cómo? Que por cierto, en mi revista, en la tercera revista del Punto Crítico, y que no la edité, pero quedó en borrador, acerca de la profecía y las privatizaciones, que son parte de esta convulsión sociopolítica. Privatizar los bienes del Estado. Usted diría, pero hermano, se está metiendo, la Escritura se mete allá. Se mete allá. Entonces, es muy importante que se entienda que la iglesia conocerá la manifestación del hombre de pecado, mas no estará en su gobierno. Pero ahora, ¿cuáles son las señales que preceden entonces la segunda venida de Cristo? Yo no voy a decir que preceden al establecimiento del gobierno del anticristo. No. El patrón dominante es Cristo Jesús y su reino. Entonces, ¿cuáles son las señales que preceden a la segunda venida de Cristo? Eso es importante que lo tengamos presente. Mire, hay varias cosas, ve como ya no tiene nada que ver con las señales de que apostasía, que nada de eso. Ya esto otro ya no tiene nada que ver. Las señales que preceden a la aparición del Hijo de Dios. El Señor Jesús plantea lo siguiente. Y dice que habrá un movimiento muy fuerte en el tiempo de Israel. Déjeme entonces hacer un acotamiento. En realidad, habrá un despertar en Israel, un despertar espiritual, y sin duda renacerá el deseo de que venga su Mesías. Es decir, habrá un movimiento mesiánico, espiritual precioso. Hermano Ramos, ¿de dónde saca usted eso? De Joel 2.
donde dice que habrá un derramamiento que le llaman el derramamiento tardío, que se le da su interpretación. Pero ese derramamiento del Espíritu Santo, allí mismo en Joel 2 se asocia con el tiempo cuando el sol se oscurecerá y la luna será como de sangre y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Estas señales no tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Estas señales se dan durante la gran tribulación. Lo dice Mateo 24. Dice Mateo 24 que se conmoverán las virtudes de los cielos. Y después de estas cosas que estén pasando, esas señales, se aparecerá el Hijo del Hombre. Es decir, es muy clarito. Cuando aparezcan estas señales, las virtudes de los cielos conmovidas, donde la luna en sangre, el sol se oscurece, la virtud de los cielos. Sabemos que hay muchas manifestaciones en los cielos, incluso espirituales, pero eso es una cosa aparte. Pero una de las cuestiones fundamentales que preceden a la venida del Mesías a Israel es que se levantará un movimiento profético muy fuerte. Jesús dijo, muchos profetas. Y yo quiero hacer presentarle una idea. Mire, Israel siempre tuvo problema con los falsos profetas. La iglesia ha tenido problema con los falsos maestros. Son cosas distintas, se distinguen mucho. Dijo Santiago, no os hagáis muchos maestros. Pablo, Pedro recomendaron, Juan, lo mismo, no muchos maestros, que no son pastores, no lo confundan, porque tiene entonces que haber por cada iglesia tiene que haber un pastor, pero no por cada grupo de iglesias tiene que haber un maestro de la palabra. ¿Qué es el maestro de la palabra por vocación ministerial? Seré breve. El que cada generación marca la frontera de la fe para esa nueva generación. Desde luego el pastor tiene que ser un gran conocedor de la palabra y ser el enseñador básico y fundamental. No es el maestro de la palabra por ministerio. El maestro de la palabra viene y norma el criterio generacional. Y no se necesitan muchos. Entonces es consistente, no os hagáis muchos maestros. Ahora, no solamente eso, hermanos, no solamente eso. Habrá un movimiento de muchos falsos cristos. Vuelvo un poco. A Israel, el problema de ellos eran los falsos profetas. El problema de la iglesia cristiana son los falsos maestros. Ve usted, se mueven en apartados distintos. Hay que ubicarlos. De tal manera entonces que se da un gran movimiento profético y también se dará un gran movimiento mesiánico. Dice que muchos Cristos, muchos dirán que son el Cristo y a muchos se engañarán. Es decir, vendrá una operación de engaño. Pero ¿por qué se da ese avivamiento en Israel? O sea, despertar a la idea de que su Mesías tiene que venir, que en alguna ocasión tiene que venir. Y su alma, el alma de Israel, suspirará porque eso suceda. Bueno, es que en el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entrega a Cristo su iglesia y el Espíritu Santo viene a la tierra a tratar con Israel. ¿O acaso no habla eso de los 144,000 testigos, predicadores, que es donde encaja también aquella expresión en el sentido de que muchos habrán de predicar el evangelio del reino? Y dijo Cristo, y cuando este evangelio del reino de los cielos, no el evangelio de la gracia, cuando este evangelio del reino de los cielos,
¿qué evangelio es, Señor? Pues el que predicó Juan, que no era el evangelio de la gracia, el que predicó Jesús, que no era el evangelio de la gracia, el que predicaron los discípulos, que no era el evangelio de la gracia. Entonces, haga de cuenta que esos pueden ir con Juan y decirle, préstanos el mensaje que tú predicabas. Y entonces, en todo el mundo entero habrán de dar testimonio que el Mesías viene pronto y que habrá de establecer su reino. Por eso muchos de ellos morirán. Entonces, para que usted tenga ese cuadro de cosas en mente, es conveniente que usted lo analice. Gracias a Dios, entonces, mis hermanos, porque hemos podido... Mire, a mí me preocupa más que todo que usted reflexione, que analice, que pregunte, que cuestione. Para mí será un privilegio servirles. Lo que el Señor me ha dado en todos esos 58 años de vida ministerial, quiero entregárselos a la siguiente generación. Me gustaría que Dios me concediera ese privilegio. El privilegio de que estos últimos años, no sé cuántos me queden de vida, espero que sean un buen número, pero que me dé tiempo para enseñar a las nuevas generaciones, y lo estoy diciendo con el propósito de que Dios me oiga y que los hijos de Dios me escuchen. Yo anhelo enseñar profundamente la fe, porque la iglesia, mucha gente de las iglesias va a estar muy angustiada, muy afligida, y ahí es donde la iglesia tiene que ser respuesta para el mundo. En mi revista, El Punto Crítico de la Historia, yo decía que el mundo ahorita tiene dos puntos de apoyo, que son el Estado y que es la iglesia. Pero que los estados en el mundo bíblicamente irán a menos, podrán ayudar menos a la gente y dejarán de ser respuesta social. Pero la iglesia, si se desvanece, la iglesia no tiene entonces con qué enfrentar esa necesidad del mundo, porque el mundo tendrá solo a la iglesia para que la ayude, para que la oriente. Ese es un llamado vehemente de mi corazón. Siempre he tenido en mente eso. Que Dios me lo conceda y me oiga esta tarde. Gracias a Dios, pues ahí voy a dejar la enseñanza de este día, y yo espero, mis hermanos, sus preguntas, sus cuestiones. Hágalo, arriésguese para que podamos avanzar, pero pensando, reflexionando, pensando, para que se nutra el acervo de fe en nuestros corazones. Padre Santo, yo te doy gracias por esta oportunidad de enseñar a tu pueblo, de enseñar a tus hijos. Y tú sabes, Padre, que lo hago con reverencia, con temor, cuidando mucho de no trastornar las cuestiones de la fe. Te puedo decir que toda mi vida de ministerio, 58 años, he cuidado eso. Te agradezco, Dios, porque has puesto estas cosas en mi corazón. Y escúchame y escúchanos este día, por Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y les guarde.